buenas noches a toda nuestra comunidad. Un gusto saludarlos y también a todos quienes nos ven a través del Facebook Live y nuestro canal de YouTube de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú. El día de hoy en Biblioqué contamos nuevamente con la participación de destacados invitados como Max Pinedo, escritor y promotor cultural, y Eduardo Reine, docente de la Escuela Superior de Arte Dramático y director de la editorial independiente Vivir sin Inventarse. Recordarles que este programa llega a ustedes gracias a la Asociación de Bibliotecólogos del Perú y al Centro de Investigación en Bibliotecología, Gestión, Educación y Cultura. Contarle que ya desde un par de semanas contamos con el auspicio de la editorial Vivir sin Enterarse, la cual pueden encontrarla en su librería favorita, El Virrey de Lima y Miraflores, Minitas, Sur. Hoy vamos a promocionar uno de los libros, Un par de vueltas por la realidad, de Juan Ramírez Ruiz. ¿Quién fue él? Un autor peruano, chiclayano, fundador del movimiento Hora Cero junto a Jorge Pimentel. Un poeta que fue encontrado, atropellado y enterrado en el... ¿Cómo se supo de él? La editorial Vivir sin Enterarse, después de mucho trabajo que durante un periodo de 10 años, logró dar con la familia y publicar este importante libro para la poesía peruana. ¿Bien? Así que estén atentos a nuestro fanpage, por favor. Y lo otro, comenten, díganos cuál fue el último libro que han leído, compartan la publicación porque hoy tenemos dos grandiosos que justamente nos van a apoyar con la cultura peruana. Mi nombre es Mireya Rodenas. Yo soy Pajuelo. Y esto es Biblioqué. Les recordamos que la clave de nuestras transmisiones es la interacción con ustedes, por ello pueden hacernos llegar sus preguntas a lo largo de la transmisión, las cuales responderemos junto a nuestros invitados. Bien, muy buenas noches Eduardo, muy buenas noches Max, un gusto tenerlos aquí. Nuevamente, justo por pedido del público en sí, porque nos decía, ¿no? Tan corta la hora con Eduardo, y después nos dijeron también lo mismo, tan corta la hora con Max. Entonces, nos hemos quedado todavía ahí en pausa y hemos dicho, ¿no? Hay que traerlos nuevamente, pero ya juntos. Entonces, vamos, el tema de hoy es: ¿solo la prensa es el cuarto poder en realidad? Si bien es cierto, la prensa se constituyó como justamente una fuente para resolver, o prácticamente resolver la escasez de información que había, ¿no? La escasez que había en nuestro país. Pero realmente esta solamente cambia la opinión de las personas, puede modificar ello. El arte también, ¿no? Recordemos que en tiempos atrás mucho el títere, el cine, y la literatura valiosísima, fueron una de las fuentes que ayudaron a cambiar el punto de opinión de muchas personas. Hasta, incluso muchos libros lo llevaron al Index. El Index, bueno, si hablamos de la Santa Inquisición, ahí donde justamente estaban prohibidos. Muchos libros de ellos porque despertaban ese punto del conocimiento. Entonces, los escuchamos el día de hoy. Eduardo, a ver, escuchamos el día de hoy. Bien, bueno, antes que nada, muy buenas noches con ustedes, con todas las personas que nos están acompañando esta noche. Accedo a la invitación debido a que el tema es urgente. Me parece que hacer disertaciones en torno a la prensa hoy en día es necesario, y sobre todo hacer una reflexión en lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Voy a hacer algunos apuntes, algunas intervenciones para también dar paso a Max y pueda él también generar sus propias reflexiones. Yo lo primero que quiero mencionar es cómo en el Perú la prensa se ha convertido en un instrumento, ¿no? Y digo se ha convertido porque siempre hemos sabido que la prensa ha respondido a mecanismos y a intereses personales y particulares. Esto quiere decir que la prensa no ha tomado una posición en el Perú recién en estas elecciones. La prensa siempre ha tomado posiciones en lo que concierne a los futuros gobiernos.
lo que ha sucedido en este contexto en el que estamos viviendo linda con el escándalo, porque me parece que en ninguna gesta política de elecciones la prensa ha tenido un comportamiento tan descarado como el que ha tenido en estas elecciones. Entonces, esa pregunta de si la prensa es el cuarto poder, yo lo que diría es que la información es el poder. Y esta información, que es poderosa, ha lindado pues con el escándalo y muchas personas se han terminado desencantando, y a falta o al exceso de exageración de parte de las noticias que han estado brindándose en los medios, yo creo que hasta la persona menos informada se ha dado cuenta que ha habido una manipulación dirigida hacia Fuerza Popular, en donde además la prensa ha manifestado sus posiciones racistas, clasistas y sobre todo pues que responden a intereses personales. La reflexión aquí también tiene que ver con quiénes están detrás de esa información, quiénes son, cómo llegan a los medios y qué también se sienten de responder a intereses particulares. Eso es lo primero que quiero señalar para luego volver sobre este punto. Bien, Max, te escuchamos y luego comentamos juntos. Bueno, mi compañero Lalo ha profundizado, ¿no?, en un tema muy importante de la coyuntura actual, ¿no?, que es cómo la información puede ser tergiversada de tal modo que sirve para manipular a las grandes masas, ¿no?, que no tienen acceso a la información de primera mano, ¿no?, a la información verídica. Entonces, eso ha pasado desde tiempos atrás, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, también veíamos, a finales del siglo XIX, también veíamos a González Prada quejándose por lo mismo, ¿cierto? Del mismo grupo de poder, ¿no?, que acumulaba pues todos los medios de información y solamente difundían noticias que lindaban con sus objetivos personales, ¿no?, sus intereses personales. ¿Cuánto hemos cambiado a partir de ese momento? Sería la pregunta, ¿no? Porque nos quejamos de lo mismo, ¿no? Entonces, la pregunta de la entrevista de hoy, si es que es la prensa el cuarto poder, felizmente ahora la diferencia entre el siglo XIX, cuando el sabio, filósofo, escritor González Prada se quejaba de lo mismo, de la aglomeración de medios, ¿no?, del mismo grupo de poder del que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, la diferencia era de que en ese momento no existían las redes sociales, ¿no? Entonces, para responder a esa pregunta, te diría que, si bien es cierto, los intereses son los mismos, que los grupos de poder siempre van a querer de alguna manera manipular la información para llegar a las masas más vulnerables, ¿no?, y hacer que su opinión se estanque. Felizmente ahora existen estos medios como las redes sociales, ¿no?, que de una u otra manera han sido herramientas, ¿no?, han sido herramientas de muchas personas, nos incluimos dentro de ellas, ¿no?, que queremos tener un espacio de difusión de nuestras ideas, que si no contáramos con estos medios, realmente no tendríamos ese espacio en la prensa de ahora. Ahí sí sería un cuarto poder, ¿no? Pero creo que hace 15 años esto está cambiando, entonces ahora ya no es tan fácil, ¿no? Ya no es tan fácil. Esperemos que estos medios de comunicación como las redes sociales sigan sirviéndonos como una plataforma para vertir nuestras opiniones, ¿no?, y de alguna u otra manera ser escuchados, ¿no?, por las grandes masas que necesitan una información por lo menos lo más próximo a la verdad, ¿no?, verdadera, mejor dicho. Bien, Max, entendido. Por ahí nos decía Eduardo
La prensa está direccionada, la prensa está prácticamente, ya tiene un sentido, y justamente quienes escuchan, que son los lugares más alejados de nuestro país, prácticamente se dejan direccionar por lo que la prensa dice. Es lo que puedo en este caso deducir lo que Eduardo también nos manifestaba. Sí, podría ser el cuarto poder. Vamos a ver ahí, Paul, ¿qué nos comentas tú? Paul, no te escuchamos, estás silenciado. Yo tenía una consulta para ambos después de escucharlos detenidamente y justo evocaba lo que ha pasado en esta semana, ¿no? Digamos, un polémico reportaje que se dio en una revista donde se señala o se incide lo que ha venido sucediendo en estos últimos meses, que a la fuente señalan los Albertitos de Belaúnde no mueren en las marchas, los Danielitos Olivares no mueren en las marchas, mueren los Bryans, ¿no? Porque no sé si tienen alguna interpretación de eso, realmente ha sido bastante polémico ese tema, y es también el medio de la prensa, ¿no? Cuando la prensa usa las marchas, realmente quiénes son los que mueren en las marchas, quiénes son los que están detrás y quiénes son los que realmente ponen o dan la cara. No sé si tienen una opinión al respecto. Bueno, en mi caso yo considero que nosotros vemos la prensa o cómo se mira la prensa de parte de nuestros políticos. Nuestros políticos son bien napoleónicos, ¿no? Son bien napoleónicos. Recordemos que en el año 1815, cuando Napoleón regresa de su exilio en Elba, él utiliza un diario capitalino que se llamaba Le Messier, para él utilizarlo como un instrumento narrativo para contar cómo él va a regresar al trono. Entonces él lo que va a hacer es, o sea, sin ningún desparpajo, sin ningún tapujo, prácticamente va a enseñar a muchos gobernadores a utilizar la prensa para confesar sus propios intereses. Los políticos peruanos son napoleónicos en el sentido de que miran la prensa como un instrumento, ¿no?, para sus propios intereses, ¿no? Ya nos decía el compañero Max acerca de qué manera digamos, lo que se denomina el periodismo ciudadano está tomando una posición al respecto. Ustedes mismos, con su programa Biblio que yo le auguro muchos años más de duración, y los felicito por el trabajo encomiable que están haciendo, están generando una buena base de información hacia un público que está buscando espacios alternativos y que ya se cansó de estar escuchando tantas sandeces en los diarios. Lo que pasa es que el ciudadano peruano es tiende pues es muy superficial, ¿no? Ya nos lo decía Jorge Bruce, ¿no? Los peruanos cuando se conocen unos a otros se escanean, ¿no? Se miran de pies a cabeza. Seguramente pues en este momento hay gente conectada, ¿no? Nos ve a todos aquí, a mí, pronto a Max, y dicen, no, estos no usan saco, no usan corbata, mejor cambio a otra cosa, ¿no? Prefiero creerle al hijo Federico Salazar. Entonces, eso me parece que también surge un poco como parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, ¿no? Este periodismo ciudadano está haciendo gestas muy grandes y está buscando en esas alternativas de red, en este llamado cuarto poder de la red, una información, digamos, que sea totalmente, pues, o que roce con lo independiente, ¿no? Yo veo programas en YouTube donde los periodistas ponen ahí su yape, ¿no? Y también los insto a ustedes a que pongan ahí su código QR para que la gente, pues, les yapee, les screenee, ¿no? Porque hay gente que reconoce el esfuerzo que la gente como personas como ustedes hacen y que de pronto se suman a este tipo de proyectos. Lo que dice Paul es cierto, ¿no? Estas personas que han mencionado, por lo general no suelen dar la cara en este tipo de eventos, ¿no? Recordemos que cuando sucedió lo de Merino, ahí hay que hacer digamos, una salvedad, ¿no? Olivares se amaneció en el hospital, me parece, para ayudar a las personas que habían sido heridas, ¿no? Pero hay otros tipos de periodistas que sí son realmente innombrables, que
no están tomando posiciones y que siempre obviamente relativizan que sean otro tipo de personas las que fallecen en estas manifestaciones. Entonces, yo creo que la solución, una propuesta, es que el dueño del control remoto aquí es el espectador, ¿no? Ahora, hay algo, digamos, un poco morboso también de parte del espectador de querer ver algo que sabe que le hace daño. Cuando se anuncia la salida del hijo Federico Salazar en Cuarto Poder, mucha gente, digamos, comenzó a ver Cuarto Poder para ver qué decía el hijo, ¿no? Y el hijo pues empezó con una frase pues que ya no me sabe tan divertida, ¿no? Que era la frase que mencionaba un jugador de fútbol acerca de la fe, ¿no? Ya no, en boca de él, digamos, no me surgía tanto chiste, ¿no? Sino preocupación, ¿no? Preocupación que un periodista esté en televisión, en una cadena abierta a nivel nacional y que empiece una nueva etapa de un programa que no es otra cosa más que la extensión, ¿no?, de la podredumbre informativa que hay en este país, ¿no? Tenemos nosotros como espectadores, como televidentes, la opción de girar la mirada hacia otros medios alternativos y va a depender de nuestra responsabilidad hacerlo eficiente, ¿no? Eso. Claro, claro, totalmente de acuerdo, Eduardo. Lo que mencionas es muy cierto. Justamente ese domingo uno se quedó sorprendido, ¿no? Sorprendida bueno, pues la presentación del hijo de Federico Salazar. Y sí es cierto, algunos llamaban la atención porque para cubrir esa hora, un programa especial, muchos, porque van a llegar a ser, que son periodistas y que llegan a ese horario, la han tenido que luchar realmente, porque no es fácil sacar una nota de prensa, no es fácil. Entonces, uno llama la atención eso, ¿no? Llama la atención y bueno, de ahí, Max, ¿qué nos dirías tú? Sí, para profundizar un poco sus opiniones, me uno también digamos, al elogio de mi compañero Lalo, que felicitarlos a ustedes por este medio, ¿no?, que también contribuye a que el ciudadano tenga una alternativa, ¿no? Ya sé que en un primer momento no vamos a tener tanta difusión, ¿no?, tanta llegada, y nosotros somos conscientes de eso, pero ¿qué hacemos si no bregamos en esto, ¿no? ¿Es esto o quedarnos inmóviles sin hacer nada? Bueno, yo siempre he dicho, ¿no?, yo prefiero estar en acción, en actividad, ¿no?, porque eso me va a llevar a algo, ¿no?, a un punto diferente del que estoy, ¿no? Entonces, las felicitaciones a ustedes. Para llegar al objetivo que tiene esta prensa, este objetivo morboso, sucio, asqueroso de manipular a la gente, se necesita pues una coalición, ¿no?, de fuerzas. Entonces, Lalo mencionaba hace un momento que el televidente, en todo caso el lector, no tiene el control remoto, ¿no?, en las manos. Pero, ¿qué tan cierto es eso? O sea, ¿realmente le damos opciones, no? ¿Le damos opciones? ¿Qué tan conocidas son nuestras redes donde nosotros difundimos? Claro que hay youtubers, periodistas, ¿no?, que tienen mucha difusión, pero ni aún así no se va a comparar, todavía aún no se compara al alcance, a la llegada que tienen los canales de señal abierta, ¿no? Porque en muchos lugares, muchos rincones del país, no existe el internet, ¿no? Y lamentablemente hasta allá no vamos a llegar, pero sí existe una pantalla de televisión, existe una radio, ¿no? Y precisamente a esos ciudadanos, que son la gran mayoría del interior del país, les llega esta información sesgada, ¿no? Ellos realmente tienen el control remoto para cambiar, para tener opciones. Yo creo que no las tienen. Entonces, si no nos dan opciones, ¿cómo nosotros o cómo el ciudadano va a poder, digamos, elegir qué cosas ver, qué cosas no ver? Prácticamente nos obligan, ¿no? Nos obligan a ver una sola cosa. Y la coalición es cruel, ¿no? ¿Por qué? Porque a la prensa de televisión se le añade la prensa escrita, ¿no?
Y para responder a la pregunta de que solo los Bryans mueren en las protestas, bueno, hay que ver esta imagen de la televisión y ver qué sacó la prensa al día siguiente, ¿no? O sea, prácticamente tomaron las fotos, solamente, ¿no? El cameo solamente pasó cuando el estudiante se estaba defendiendo. Entonces no hay una toma panorámica amplia, ¿no? De todo el espectro, sino que esperan el momento en que los estudiantes son provocados para que precisamente tomaran la foto de su reacción, ¿no? Entonces hay una coalición bastante sucia, ¿no? Desigual, patética. ¿Por qué razón? Porque a la prensa televisada la ayuda pues la prensa escrita, ¿no? Y esa prensa escrita hemos sido testigos, ¿no? De este bombardeo insano y cruel que le han hecho pues al candidato Castillo, ¿no? Y todo lo que de una u otra manera hemos alzado nuestra voz para reclamar, ¿no? Que la corrupción pues es un mal endémico, ¿no? Que debe ser erradicado, extirpado, ¿no? De este cuerpo canceroso que es el Perú, ¿ya? Nos han tildado pues, ¿no? de comunistas, de terroristas, ¿no? Bueno, que te tilden comunista, el comunismo es una ideología y eso no tiene nada de malo, ¿no? Pero que te tilden terrorista, ¿no? Que ya creo que eso sí es, ¿no? Digamos, un delito, ¿no? Que es una difamación cruel, porque sabemos que no lo somos, ¿no? No lo somos, ¿no? Muchos de nosotros batallamos desde el campo intelectual, ¿no? Desde el campo intelectual. Entonces, lo que queremos es un cambio, ¿no? Pero no por eso vamos a ser llamados terroristas. Entonces, bueno, pues sí, de repente la gente que sale a marchar son la gente en su mayoría de condición humilde, ¿no? Eso no hay que ponernos una venda en los ojos tampoco, ¿no? Y sí, sabemos de marcha, sabemos cómo ir a una marcha, qué elementos usar, ¿no? No se ve tan improvisado como estas carpitas que han puesto ahí donde nadie duerme, ¿no? Esperan, ¿no? Se van a su casa en las noches, el día siguiente vuelven, ¿no? Y es todo una pantomima terrible, ¿no? Pero realmente lo que anuncia la prensa televisada es eso, nada más, ¿no? Son cosas pequeñas, básicas, ¿no? Que al individuo, pues, más común, sin criterio de discernimiento, lo van a engañar, ¿no? Y lo van a seguir embruteciendo, ¿no? Lo van a seguir embruteciendo porque ese es el objetivo, ¿no? No es crear un ciudadano capaz de discernir, ¿no? Capaz de distinguir, ¿no? Entre dos posturas. Simplemente quieren embrutecerlo y ya, ¿no? Pero como le dije, felizmente existen ahora espacios como estos, ¿no? Entonces, esa sería mi intervención, ¿no? Quizá el compañero Lalo quisiera agarrar algo más. Lleva a la reflexión. Sí, dale, adelante. Así es, Max, justamente agregando un poquito, ¿no? Me llama la atención lo que mencionas, porque mira cómo es la difusión de lo que puede uno decir. En la prensa, por ejemplo, de señal abierta, hablamos de canales de televisión de señal abierta, que son los canales que sí van a llegar a los recónditos de nuestro país o la radio. Una persona, por lo que escucha, se puede dejar llevar. Y el peruano es emocional. El latinoamericano es emotivo, es emocional. ¿Por qué? Porque no hay mucha difusión en cuanto a la lectura. Eso también lo sabemos. La persona que lee, la persona que tiene un poquito más de sensatez, podríamos decir, entre comillas, de que simplemente diferenciar A de B. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Somos emotivos y lo que diga, en lo que escuche, me dejo llevar. Entonces, ¿qué pasa? Mi opinión se va justamente con lo que yo he escuchado. Entonces, eso suele pasar con la prensa hoy en día. Mira, tenemos la opinión de Alan Pinedo. Alan Pinedo nos dice: los medios de comunicación como empresas privadas siempre velarán por sus propios intereses. Bajo esa perspectiva, ¿debería desaparecer? ¿Cuál es su postura frente a esta situación? Bien, Eduardo y Max, estamos. Sí, bien. Bueno, yo te quería también comentar, agregar dos cosas puntuales, ¿no? Antes de responder la pregunta de Alan, es que es ver cómo existe esta
proyección maniquea de lo visual en la prensa televisiva hoy en día, ¿no? Cuando se dieron las elecciones, los resultados de las elecciones, eso me hizo recordar mucho a cuando, a las elecciones que digamos que Allende gana en Chile, ¿no? Recordemos nosotros que exactamente lo que sucedió, este golpe que le hacen a Allende, ¿no? Es exactamente este golpe lento que le llaman, es lo mismo prácticamente que puede estar sucediendo aquí en el Perú, ¿no? Cuando lanzan los resultados, ellos anuncian, digamos, al contrincante como ganador, el pueblo sale a las calles, ¿no? Y cuando comienzan a hacer el conteo definitivo, termina siendo Allende quien, digamos, revierte el resultado y la derecha se comienza a comportar de una forma espantosa, porque la derecha en toda Latinoamérica siempre es la misma, ¿no? Debe ser la peruana una de las derechas más espantosas que hay en el mundo, ¿no? Por su forma de cómo se han unido, por ejemplo, diversas secciones, diversas facciones, y cómo ahora vemos a Perro, Pericote y Ratón prácticamente defendiendo algo indefendible. Eso es lo primero. Y quería comentar algo acerca de esta manipulación visual, que cuando se dan los resultados, bueno, todos estábamos en redes, en nuestras redes, digamos, tratando de comunicar o tratando de transmitir algunas ideas. Un estudiante, un ex estudiante mío, me escribió, ¿no? Me escribió, nunca me había escrito, pero me escribió diciéndome que yo era un exagerado porque no estaba aceptando una derrota, ¿no? Y que yo era muy ingenuo porque si yo ponía el canal 4, se podía ver claramente que estaban haciendo en vivo la contabilización de votos a favor de Fuerza Popular. Y claro, yo puse el canal 4 y exactamente se sucedía pues la manipulación visual, ¿no? El periodista, y ahora vamos a anunciar, vamos a ver unas mesas, ¿no? Y en las mesas se veía que la gente decía, ¿no? Fuerza Popular, Fuerza Popular, Fuerza Popular. Entonces, eso me preocupó mucho, porque este estudiante supuestamente está en una educación superior. ¿Dónde está este pensamiento crítico del cual acusa a mi compañero Max, que es el que le falta a las personas? No solo a las personas de escasos recursos les falta pensamiento crítico, a muchos estudiantes universitarios les falta pensamiento crítico y sobre todo un poquito más de amplitud hacia lo político. No podemos ser tan ingenuos de poder caer en una manipulación cual escena o cual sketch de JB, ¿no? Y creer todo lo que estamos viendo. Eso con respecto a lo que me sucedió. Y lo otro que quería mencionar, lo había apuntado por aquí, era que esta prensa televisiva, digamos, no es diferente de la prensa escrita, porque la prensa escrita tiene acciones dentro de la prensa televisiva. El Comercio es dueño de Canal N, es dueño del Canal 4. Entonces, por supuesto, no debe sorprendernos de que sean distintas. Son lo mismo, pero con discursos distintos, ¿no? Perú 21 sigue siendo lo mismo que el Comercio, el Trome sigue siendo lo mismo que Perú 21 y el Comercio, pero para ciertos sectores. Hace poco visitaba yo el mercado de mi casa y la señora que vende periódicos, y que siempre suelo hablar con ella cuando voy al mercado, me decía, ya nadie quiere comprar mis periódicos porque piensan que vendo mentiras, ¿no? Ni siquiera la persona que vende periódicos cree que lo que se está ofreciendo es información, ¿no? Eso. Y para responder a la pregunta de Alan, digamos, toda prensa siempre va a velar por sus propios intereses, ¿no? Si debería desaparecer, sería tomar posiciones radicales. No se trata, me parece, de tomar posiciones radicales, pero sí existe un estatuto dentro de las, digamos, los medios que regulan la prensa escrita y la prensa televisiva, para que no mientan con tanto desparpajo. O sea, estos periodistas, estos canales, están regidos en base a gremios, en base a agrupaciones, y tienen que haber sanciones para tantos periodistas que han difundido mentiras. No se puede difundir mentira tras mentira y luego, obviamente, pues decir, yo soy independiente, ¿no? Yo soy independiente, a mí nadie me dice nada, y por ende yo puedo alzar, digamos, falsos contra otras personas, porque eso es difamación.
Y hoy en día lo que se está poniendo de moda es el hecho de difamar. Se ve que en los canales de televisión se difama a diestra y siniestra, y eso es lo que ve el espectador. Por eso que tenemos espectadores, lectores en redes sociales, que también terminan difamando a quienes alguna vez fuimos sus maestros, ex estudiantes que terminan portándose de una forma totalmente pues ingenua, ¿no? Y creyendo en lo que se está observando, lo que se está leyendo, ¿no? Mi postura al respecto es que no se debe, digamos, no debe desaparecer, pero sí se debe regular en el sentido de si alguien está diciendo algo que es falso, ¿no? Que exista una sanción y que estos estamentos de información actúen como estamentos de información y que regulen la información que se está dando, ¿no? Más allá de que tengan sus propios intereses, no pueden ser, digamos, tan sueltos de huesos y tan ligeros para mentir y todos los domingos estar, pues, viendo, pues, espectáculos bochornosos, ¿no? Lo último, esto de la criptografía, pues ya fue terrible, ¿no? O sea, ya eso ya roza con el ridículo y con lo burlesco, ¿no? Eso. Bien, es cierto, Eduardo, es cierto. Gracias. Max, ¿qué nos podrías comentar? Sí, para responder a la pregunta, no creo que deba desaparecer. Concuerdo con Lalo, ¿no? Porque cuando alguien, pues me imagino, ¿no? que quiere crear un medio de comunicación, se tiene que acatar pues, una serie de leyes y normas que regulan el funcionamiento de los medios de comunicación, ¿verdad? Hay una sociedad, ¿no? de radio y televisión, ¿verdad? que regula el contenido y la información que se vierte en esos programas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con algo aquí? Que muchas veces esta sociedad, ¿qué hacemos si esta sociedad de radio y televisión está coludida? Pues como lo que se ha visto últimamente, ¿no? O sea, son jueces y son parte de lo mismo. Y no se podría, ¿verdad? Porque entre ellos nada más pues, se tapan, ¿no? Obviamente, si hubiese una sociedad, digamos, seria, que regula el contenido de lo que se dice de los programas, si funcionara esta sociedad realmente como debe funcionar, entonces nada de esto estuviera pasando, ¿verdad? Nada de esto estuviera pasando. Entonces, creo que estos mismos organismos, ¿no? son los que permiten esta ligereza, ¿no? Digamos, este arrojo, ¿ya? Este vómito de ideas sin sentido, ¿no? De injurias, de calumnias, de difamaciones, ¿no? Entonces, no debe desaparecer, obviamente, pero se quisiera, ¿no? que el ente regulador sea un ente autónomo, que no tenga nada que ver, ¿no? con los mismos dueños de los canales, ¿cierto? Que se eligen, pues, ¿no? de generación en generación, ¿cierto? Como si esto fuera, pues, una sucesión monárquica, ¿no? Entonces, no debería, digamos, el organismo tener nada que ver con, ¿no? los dueños de los canales, los medios de prensa, diarios, ¿no? Porque si no, esto va a seguir, pues, ¿no? Va a seguir hacia adelante. Entonces, el organismo regulador tiene que ser un ente autónomo, ¿no? Ahora, lamentablemente, los mismos organismos que regulan esta información también están coludidos. Entonces, eso se ha visto ahora, pues por eso que sigue la prensa insistiendo, ¿no? Los señales, digamos, que tienen un poquito más de amplitud y llegada hacia la gente, ¿no? Señales de canal abierta, por ejemplo, el 4, ¿no? El 5, siguen insistiendo en la idea del fraude, ¿no? Cuando todo el mundo ya sabe que esto no tiene ni pies ni cabeza, pero le siguen dando con todo. No sé todavía qué es lo que van a pasar hoy día en Cuarto Poder, ¿no? Y ese programa, pero o sea, me imagino que es lo mismo, ¿no? Y si no, buscan la manera de capturar al televidente con escándalos, ¿no? El chisme, ¿no? El morbo, obviamente, ¿no? Con el morbo. Entonces, yo recuerdo que hace, no sé cuántos años, dos décadas más o menos atrás, ya, prendías la televisión y por lo menos a la semana había un documental, ¿no? En el Canal 4, ¿cierto? Por ejemplo, yo recuerdo algo así como Candamo, o los reportajes, por ejemplo, de Guerrero, ¿no? De editor, de literatura.
y por lo menos una vez a la semana podía sentarte, bueno, a mí yo era adolescente, pero me gustaba, ¿no? Me gustaba ver esos programas, ¿no? Porque obviamente uno se cansaba, ¿no? De las telenovelas, pero por lo menos había, ¿no? Por lo menos había. Entonces era un momento de crisis también económica para el Perú, pero cuánto más ahora se podrían hacer, se podrían generar esos espacios, digo yo, ¿no? Si se tienen los medios, se tienen las personas profesionales para hacer esto. Por ejemplo, están pasando ahí, ¿no? un cameo de lo que es esta serie, El Último Bastión, ¿no? Qué importante saber que nuestros rencores sociales, ¿ya? Estos conflictos que se ven a diario ahora, ¿no? El choleo, el negreo, ¿cierto? Los tenemos bien enquistados, ¿no? Y se ha visto en esta serie, y pareciera una serie actual, ¿cierto? Porque ¿en qué hemos cambiado, no? La persona afrodescendiente cholea al andino, el andino también. Entonces, esta forma de tratarnos entre nosotros no la hemos cambiado. ¿Y por qué no hemos cambiado eso? ¿Por qué no hemos superado esos traumas? Porque básicamente los organismos encargados de formar una identidad nuestra, ¿ya? No han trabajado para el bien común, ¿no? No han trabajado para el bien común, han trabajado para sus propios intereses. Y estos son los resultados, que vamos a llegar a un bicentenario y seguimos teniendo una sociedad tan fracturada como la sociedad que se expone, ¿no? en esta serie, ¿no? Y por ejemplo, esta serie es una serie buena, ¿no? Pero ¿cuántos la conocen? ¿Cuántos la ven, no? Quizá porque no tiene el escándalo de por medio, ¿no? No se anuncia mucho, ¿no? Entonces es un buen momento para preguntarse, ¿no? ¿Qué estamos poniendo? ¿Qué contenido están viendo, no? Entonces también se podría regular el contenido. Eso sí se podría hacer, ¿no? Eso sí se podría hacer, ¿ya? Entonces, no como un Estado interventor, obviamente, ¿no? Pero dentro de todo un estatuto para la formación de medios de comunicación debe estar que por lo menos una vez a la semana, pues, se emita un programa cultural, ¿no? Que rescate costumbres, tradiciones, valores culturales, ¿no? Y eso nos falta, porque en los canales de señal abierta no hay un solo programa, no hay uno solo, ¿no? Que hable, salvo el 7, ¿no? Que esté destinado a revalorar la cultura, ¿no? No hay ninguno, salvo el 7. Y bueno, no solamente es la labor del canal del Estado, ¿no? También debería ser conscientemente la labor de otros canales, ¿no? Esa sería mi intervención. Claro que sí. Así es. Sí, Contarles bien, que tenemos un nuevo auspiciador, un nuevo patrocinador que se suma también a nuestro programa. Así es, bien, justamente hablemos un poquito, estamos apoyando ahora Biblioqué se suma al emprendimiento de nuestros peruanos. Y Delidulce es una dulcería que justamente los productos que sacan son caseros. Y mira, ve qué ricos que se ven en esa imagen, Paul. Justamente para apoyar el emprendimiento peruano, ahí tú lo ves. Tenemos, por ejemplo, las tortas de chocolate que me han contado que es la especialidad. La especialidad. Sí, buenísima, buenísima. Yo ya quiero degustarla también ahí. Ahí tenemos justamente, y bueno, pues bienvenidos a todos a todo emprendimiento que quiera sumarse y quiera que nosotros podamos difundirlo, sí, bienvenido sea. Entonces, ¿qué tienen a Delidulce? Tenemos por aquí a alguien más que suma a nuestros auspiciadores. Bien, continuamos. Con lo que decía Max respecto a la respuesta que le daba Alan, ¿debería desaparecer realmente la prensa peruana? No, como dices, no debe desaparecer igual que Eduardo, pero sí se debe regular. Eso es vital, justamente en el caso de TV Perú, que es el canal 7. Si bien es cierto, debería ser en este caso imparcial, pero en los gobiernos de turno que se han venido presentando ha tenido ciertas parcialidades, eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces se necesita alguien que regule, y este nuevo gobierno en el que va a asumirse, ya supongo que de esta semana la otra no pasa, porque ya se tiene que dar a alguien por ganador. Bien, nosotros vamos a ver desde esta plataforma una forma de solución. La literatura, el arte, como decías en el inicio, como mencionaba los títeres, el cine,
ellos han generado una repercusión importante en el sector, en este caso peruano, en el sector educativo de muchos ciudadanos de distintos países. Y ahí lanzo la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuánto influye este arte? ¿Cuánto influye en los peruanos? Eso es uno. Y dos, ¿se debe revalorar hoy? ¿Se necesita realmente revalorar estos artes? Escuchamos a Eduardo y Max. Sí, estaba apuntando la pregunta. Bien, me quedé pensando con esta idea de lo que decía Max, ¿no? Sobre este pensamiento un poco medio monárquico que tiene la prensa, ¿no? Un poco lo vinculaba con lo que señalaba al inicio, ¿no? Pensaba que también podíamos pensar o analizar de que la prensa del Perú también tiene un comportamiento medio napoleónico, ¿no? Esa idea me estaba dando vueltas. Sobre la pregunta de cuánto influye el arte, influye muchísimo, sin duda alguna, ¿no? Lo que tenemos que hacer es acercar el arte a las personas, ¿no? Desde mi posición, ¿no? Siempre converso con mis estudiantes, ¿no? Y les digo que lo primero que hay que hacer es tender puentes con públicos que no existen o están a punto de desaparecer. Digamos que es importante generar ese espectador, pero no el espectador típico de lo tradicional, ¿no? De la típica obra de arte, digamos, con cierto tipo de contenido, ¿no? Sino tratar de generar un espectador totalmente polidimensional, ¿no? Que tenga una amplitud de mirada, que pueda valorar diversos tipos de prácticas artísticas, porque también es justo mencionar de que cuando decimos cuán importante es la influencia del arte, hay que ver y hay que definir de qué tipo de arte estamos hablando, ¿no? Porque, digamos, no todo necesariamente va a estar en un espacio oficial, ¿no? De repente podemos ver que existen otras prácticas culturales más allá del ámbito oficial, ¿no? Max aquí hace un teatro que es un teatro, digamos, no tradicional, por decirlo así, ¿no? O que no está en la línea de lo oficial, ¿no? Sino, como él mismo declara, está desde el lado, digamos, de lo marginal, desde los márgenes. Ese tipo de espectador, sin duda alguna, hay que construirlo, y la única forma de construirlo es a través de darle varias opciones o varios escenarios de posibles puestas en escena o de posibles formas de hacer arte. No solo tenemos que ver la necesidad de conocer esta influencia en el arte, ¿no? Sino yo diría la necesidad de dar a conocer los diversos artes que existen en este Perú, ¿no? Entonces, en la medida de que nosotros hagamos eso, vamos a poder asegurar un espectador, ¿no? De pintura, de una obra de teatro, de una danza, que sea capaz de respetar al otro en su diferencia y no de marginarlo digamos, por su no compatibilidad con su propia cultura, ¿no? Es necesario, digamos, revalorar. Yo creo que más que necesario que revalorar, es necesario, digamos, renombrar, ¿no? Es necesario renombrar, digamos, estas puestas artísticas que rompan esquemas, ¿no? Estamos entrando a un bicentenario y tenemos toda la esperanza de que este país puede generar algún tipo de cambio, ¿no? Si algo nos genera este nuevo gobierno, es esta, al menos, digamos, fantasmal idea de que las cosas podrían estar mejor, pero para eso se necesita sumar diversos esfuerzos. Y quiero terminar también mencionando lo siguiente, ¿no? Estábamos hablando al inicio sobre esta prensa alternativa del cuarto poder de la red, ¿no? Y sin ánimo de sonar, digamos, pesimista, hay que mencionar también cuál va a ser el futuro de este periodismo ciudadano que se hace en las redes, ¿no? Hay un libro que se llama Globalización, Medios de Comunicación y Dominación Cultural,
Enrique González Manet, en donde él menciona que sí existen transformaciones beneficiosas y positivas, pero seguramente en este momento esta comunicación que es instantánea, que es global y que favorece a muchas personas, seguramente está siendo observada para que no llegue a más personas. Y probablemente esto en algún momento sea controlado y regulado, porque obviamente, ¿qué pasaría pues si para sacar un programa como el que ustedes están sacando, pues Internet les cobrara, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya tendrían ustedes más que un beneficio, un despropósito, ¿no? Entonces, en estas formas de comunicación que existen hay que aprovecharlas hasta donde el tiempo pueda generarse, porque en la medida de que las personas, o exista esta, digamos, dominación cultural en redes, ¿no? La cosa va a ser un poco más complicada, ¿no? Entonces, esto lo pongo como escenario, ¿no? Para no sonar tan positivista, sino también mencionar que a futuro esta libertad que tenemos, esta poca libertad que podemos tener, puede llegar también a ser disminuida. Eso quería mencionar. Bien, Claro bien. que sí. Yo tengo una consulta ahí, Eduardo, algo que mencionaste. De repente, Max, si en cualquier momento que deseas me puedes interrumpir, de verdad, con toda la confianza del mundo. Porque dijiste algo, si bien es cierto, tenemos que enseñar a las diversas artes que existan. Mi pregunta es, el peruano no admira el arte al 100%. O sea, si nosotros hablamos de una población, son pocos, no son muchos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ello? ¿Cómo logramos el cambio si no todos ven algunos programas como los documentales que antes más nos mencionaban, ¿no? Los documentales que antes se mostraban, ya son muy pocos, todos están conectados a las 8 de la noche de repente con cualquier otro tipo de programa, tienen el televisor encendido al mediodía con programas no recuerdo ahorita los nombres exactamente, pero con programas en este caso de talk shows, ¿no? Una cosa así. Entonces, ahí viene mi consulta, ¿cómo logramos nosotros, desde el ámbito, este cambio? ¿Cómo podemos hacer que varias personas terminen gustando de las artes y conozcan sobre todo ello, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta para ti, Eduardo. Bueno, la respuesta es muy simple, creo yo, es cambiar hábitos, ¿no? Me parece que en el cambio de los hábitos puede generarse este tipo de reversión. Lo que nosotros hacemos, o por qué la sociedad en la que vivimos no consume arte, porque el hábito que le han creado es a no consumir arte. Entonces, lo que se tiene que hacer es atacar, digamos, esa forma de comportarse y revertir ese hábito y convertir algo negativo en algo positivo. Pero para eso necesitamos políticas culturales de un gobierno que quiera apostar por el trabajo en torno a la formación. Colegios que piensen que ir al LUM no es terruqueo, por ejemplo, ¿no? Los colegios tienen que tomar parte, pero en parte dentro del marco de un gobierno que les permita, y dentro de una gestión cultural y educativa que les permita acceder a estos espacios. Tú como docente propones que los chicos vayan al Museo de la Memoria y todos los padres se asustan. La pregunta es ¿por qué? Entonces, la cosa que tenemos que hacer aquí es cambiar hábitos. Ahora, si tú quieres que se le eduque a los estudiantes en base a tu verdad y que no contrasten verdades, entonces pues ahí viene el problema, porque vamos a seguir repitiendo lo mismo, ¿no? Vayamos nosotros con las verdades a los museos para confrontar lo que nosotros creemos que es cierto, y en base a eso, que los mismos jóvenes desarrollen el pensamiento crítico que habla mi compañero Max, y que ellos saquen su propia verdad. Eso es lo que podría mencionar. Seguramente Max puede agregar algo más al respecto. Adelante, Sí, Max. bueno, yo quisiera agregar algo más, ¿no? Que aparte de renombrar las actividades artísticas, hay que rescatarlas, ¿no? Hay que rescatarlas porque muchas actividades están muriendo en el olvido, ¿no? Un olvido más profundo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al joven que tiene talento no se le brinda los medios, ¿no? Para poder desarrollarse como tal. Entonces, el Estado tiene que convertirse en un ente gestor, ¿no? Gestor de docentes que se acerquen
a la población, a los jóvenes que tienen talento, ¿no? Porque si nosotros no somos gestores de cultura, ¿no? ¿Cómo esperamos pues el cambio también, ¿no? O sea, muchas veces queremos que las instituciones hagan algo, ¿no? Y no movemos, ¿no?, una sola piedra. Entonces, hay gente que ha venido acá pues a cambiar las cosas, ¿no? O a tratar de cambiarlas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Seguir las corrientes tradicionales, artísticas, o en todo caso buscar el desequilibrio, buscar romper una estructura, ¿no? Y transformar algo? En muchos grupos, yo, por ejemplo, estoy, digamos, hago la actividad cultural, ¿no? Acá, ya lo dijo Lalo, ¿no? Que para mí, mi actividad cultural es una actividad marginal, así lo llamo, ¿no? No marginal en el concepto sesgado de que es digamos, académicamente malo, sino que es marginal porque son temas muy recalcitrantes, ¿no? Muy hirientes. Por ejemplo, violencia política. Ahora, más adelante, el 28 de julio, tenemos la presentación de Los ojos de Angélica, ¿no? De Lalo. Por ejemplo, ese es un tema, pues, muy delicado para algunos, ¿no? Pero, y vamos al espacio donde se va a presentar, ¿no? Entonces, yo mencionaba en la entrevista pasada que cuando escribí Sentenciados, que trataba sobre la matanza que hubo en Barrios Altos, tuve problema del espacio, ¿no? Los dueños de los espacios no te lo ceden así nada más por el tema, pues, ¿no? Un poco delicado para ellos. Entonces, ¿cómo hacemos esto si es que no les brindan los espacios, si no les brindan a los jóvenes, pues, por ejemplo, las condiciones para que puedan desarrollarse? Entonces, se necesita, pues, este arte que sea transgresor, ¿no? Que sea transgresor, que esté orientado a cambiar los modelos que ya están establecidos, ¿no? Pero no se va a lograr mucho si es que no existen, pues, los docentes, la gente capacitada para llegar a ese sector y hacer que ese sector, que no está acostumbrado a consumir cualquier tipo de artefacto artístico, regrese, ¿no? Regrese y sea rescatado, ¿no? Para tener un público al que ir, ¿no? Entonces, en el caso mío, por ejemplo, de mi asociación cultural, nosotros tenemos un público ya, ¿no? Y las últimas obras eran a teatro lleno. Entonces, y nos mirábamos y nosotros nos decíamos, mira lo que hemos logrado. O sea, tenemos un teatro lleno, ¿no? Entonces, y gente que usualmente no iba al teatro, ¿no? No iba al teatro. Bueno, son cosas que la pandemia ha frustrado, pero eso toma de un trabajo de años, fíjate, ¿no? De casi 20 años, de hacer una actividad ininterrumpida. Pero ese tiempo se puede acortar si es que existiera la voluntad de crear más gestores culturales, más puntos de cultura, ¿cierto? Y se puede hacer todo un trabajo, ¿no? Pero si no tenemos un Estado serio, ¿no?, que apoye ya a la difusión de cualquier tipo de actividad artística, entonces va a ser, pues, como bregar en el mar, ¿no? ¿Ya? Entonces, solamente van a ser chispazos de voluntades, de que yo quiero hacer esto, ¿no? Pero si no tenemos el apoyo, ahora creo que es el momento, ¿no? Ahora creo que es el momento de crearnos un ambiente, una atmósfera creativa, más que todo, ¿no? Creativa, porque respondiendo a la pregunta, que si cambia la persona, obviamente desarrollar una actividad artística te cambia completamente, la sensibilidad sobre todo, ¿no? Te vuelve más humano, te vuelve más afín a lo que está pasando el prójimo, ¿no? El otro, ¿no? Ya no eres un sujeto opresor, ¿no? Un sujeto que transgrede el espacio del otro, sino que tú lo respetas en su diferencia, en su religión, en su credo, en su forma de ver la vida, ¿no? Entonces, no atropellas. Y todo eso te da, pues, un libro, ¿no? Te da, pues, el arte, analizar, interpretar un cuadro, una pintura, ¿no? Esa sensibilidad es la que nosotros requerimos, pero una sensibilidad orientada hacia el lado artístico, no hacia lo morboso, ¿no? Porque nos han acostumbrado, pues, ¿no?, que la única forma de ver arte es, por ejemplo, el escándalo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera las series que dan en televisión, las novelas, son una forma, pues, de actuar. Actor es arte, ¿no? Pero eso no es el arte, pero eso es lo más sucio, ¿no? Lo más perverso. Te lo muestran, ¿no? Piensan que por ejemplo,
difundir esta serie de temas escandalosos, es ya, ¿no? Están logrando, pues, ¿no? Un artefacto artístico, ¿no? Y no es así. Pero vamos a la difusión, ¿no? Que hacen de esto. Por ejemplo, ayer o anteayer o todos los días que han pasado la narración de programas deportivos, el fútbol, ¿ya? Por ahí estaba el narrador de fútbol, decía, no dejen de ver, ¿no? La novela tal que habla sobre que el primo que se fue con no sé quién. Y yo con mi hermano decíamos, pero ¿cuándo se ha visto que un narrador, por ejemplo, de un programa deportivo, ¿no? Diga esto, ¿no? Antes yo escuchaba Pilas National, ¿no? Fideos no sé qué, pero propaganda, pero ahora le hacen una propaganda perversa a estos temas escandalosos y conflictivos, ¿no? Y cómo nos están lavando por ahí, lavando el cerebro, hasta eso, ¿no? Hasta el deporte, ¿no? Para ser sincero, se ha ensuciado, ¿no? Se ha ensuciado con ese tipo de comentaristas. Bueno, eso sería todo, creo que me estoy excediendo en el tiempo. No, está muy bien, Max. En realidad, yo me quedo también con la frase que dice Eduardo, ¿no? Que empieza desde los hábitos, y como tú mencionas, si nosotros difundiéramos, o bueno, viéramos ese tipo de canales que sí ayuden, pero son muy pocos, es decir, escasos, casi nada. Por ahí yo recuerdo una experiencia que alguien me decía, ¿cómo es posible que para ver cultura tenemos que pagar? ¿Cómo es posible que para eso tengo que pagar? Me decía, ¿no? Y bueno, son realidades que son lamentables, pues. Por aquí Elvira nos dice, debería desaparecer todos estos canales, chicha, por aquí nos dice, que lo único que hacen es embrutecer a la gente. Así nunca vamos a salir adelante como país. Hay algo que a mí me llama la atención. Justamente un escritor decía, ¿no? Los jóvenes, si bien es cierto, no leen, o el Perú lee un promedio un libro al año. ¿Cómo deberíamos hacer ese cambio? ¿Cómo, a partir de las políticas? Sí, pueden haber políticas siempre y cuando haya personas que realmente hayan vivido o tengan la experiencia para poder crear una política pública. Es muy difícil. Lo ponen a personas que no conocen del ámbito y están ahí elaborando su política pública, pero no sé a dónde llega, pero en fin. Claro. Entonces, ahora yo la escuchaba, ¿no? Decía, es una suerte de colocar libros en tu casa. Pon libros por todo, riega tus libros. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Porque cuando un joven, o un niño en todo caso, no un niño, si tú le pones varias pantallas, ¿qué es lo que va a ver? Pantallas. Si tú pones libros, el niño, justamente por curiosidad, por investigar, no por magia del Espíritu Santo para que venga, lo ilumine y agarre un libro y se ponga a leer, no es así, sino por esa calidad de ese querer investigar, va a tomar un libro y se va a poner a leer, luego va a hacer otro, y es que se le tiene que presentar muchas formas en este caso de lectura, ¿no? Y ahí podría escoger. Entonces, el peruano de hoy necesita escoger, pero para eso necesita conocer artes, como si bien lo mencionaron, ¿no? Entonces, sí, vamos, Paul, ¿alguna pregunta más que tengas que decir? También, ha sido un tema bastante polémico, no solamente esta última semana, sino durante la campaña. El debate sobre si el Ministerio de Cultura debe desaparecer o debe continuar, y no tanto por la labor que realiza quizás, sino por todos los escándalos en los que ha estado subsumido durante todos estos últimos meses. No sé qué opinan al respecto, me gustaría conocer su opinión respecto a eso, porque creo que el debate sigue todavía si debe desaparecer el Ministerio de Cultura. ¿Qué creen ustedes al respecto? Bien, el Ministerio de Cultura fue un sueño fugaz, ¿no?, en este país. Lamentablemente hay que decir las cosas como son. Empezó con muy buenas intenciones y terminó pues con el escándalo de Richard Swing siendo financiado por algo que podría hacer cualquier persona que no haya tenido estudios, ¿no?, y que simbolizó un golpe para todas las personas metidas dentro del campo cultural, ¿no? A mí me parece que lo que se tiene que hacer es, reformular la estructura del ministerio y que vuelva a sus principios, ¿no?, y que vuelva a la intención con la que fue creado.
definitivamente, ¿no? Digamos, me da mucha pena decirlo, pero es un ministerio indefendible en este país, en este momento. Y lo que tiene que hacer el actual gobierno será, pues, tratar de poner a las personas idóneas y, digamos, darse cuenta, pues, de que hay personas que solo quieren sacar partido de esto. Y también, bueno, para un poco comentar lo que mencionaba Mireya, cómo poder hacer cambiar esto en los estudiantes, lo que yo tendría que mencionar ahí es lo que tendría que hacerse es romper los monopolios que existen entre editoriales e instituciones educativas, ¿no? Digamos que lo idóneo tendría que ser, pues, que la apertura de editoriales sea para todos, en todos los niveles educativos, ¿no? Es decir, lo que nosotros vemos en las instituciones son monopolios, básicamente. Editoriales puntuales que difunden sus libros a sus autores y que no le permiten hacer lo que estamos hablando en esta reunión, que es ampliarle la mirada a un lector. Entonces estos muchachos no saben quiénes son otro tipo de editoriales, otro tipo de autores, otro tipo de temáticas. Entonces estamos haciendo lo que hace la prensa, pero a nivel educativo. En ese sentido también nosotros como docentes tenemos que generar esa reflexión, porque me parece que esto no va a venir de un cambio, pues, de parte de las autoridades, de las instituciones. Esto tiene que ser un cambio que parta de un principio que esté generado por el Ministerio de Cultura en conjunto con el Ministerio de Educación. Pero para eso primero hay que limpiar la casa por dentro, para luego proponerle a las instituciones educativas que está bien que trabajen con ciertas editoriales, pero que los contenidos estén regulados por personas especialistas. ¿Quiénes regulan el ingreso de libros a las instituciones educativas? Lamentablemente son los directores. O sea, a mí me dan un catálogo y me dicen, elige estos libros, yo elijo los libros y al último terminan siendo otros libros que yo nunca había elegido. La pregunta es entonces, ¿para qué Max Pinedo estudió literatura? ¿Para qué Mireya estudió lingüística? Si al último a los especialistas no le van a hacer caso. Dejo la pregunta ahí en el tapete. ¿Qué nos cuentas más? Bien. Max, a ver, sí, te queremos escuchar también. Max, tu micro está silenciado. Sí, bueno, insistir en que los ministerios, tanto de cultura como de educación, deben desarrollar un trabajo articulado, ¿no? De una comunicación entre ambas instituciones, ¿no? Para que se desarrolle un trabajo serio, ¿no? en las instituciones educativas, ¿no? Del Estado, que están pues ahora en este momento, si antes de la pandemia estaban olvidadas, pues ahora es un trabajo nulo, ¿no? Porque bueno, sabemos que la educación virtual para nada ha cumplido los estándares, ni lo más mínimo, ¿no? Estándares de educación, de calidad. Si antes ya no lo veníamos haciendo, ahora menos, ¿no? Entonces el Estado, pues, que entre, tiene que observar esto, ¿no? Pero no va a cambiar nada si que no existen en este panorama, ¿ya? La gente que alce su voz, ¿no? Y que diga ya basta, ¿no? Porque yo siento que siempre hay, digamos, gerentes de cultura, funcionarios, ¿no? Que están amarrados ahí, pues, ¿no? Y que su interés para nada es, digamos, el objetivo para el que han sido elegidos, ¿no? Para el que han sido nombrados, ¿no? Hay intereses de por medio, muy personales, y se crea la gollería, la argolla, ¿no? Y bueno, nada se obtiene por mérito, ¿no? Ya se olvidan de la meritocracia y bueno, ya ahí se pues el amiguismo, ¿cierto? Responder favores, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Sobre todo con estos dos ministerios, ¿no? Que de una u otra manera son los que contribuyen a generarnos la identidad, ¿no? Es decir, trabajan más con el ser humano, con el individuo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con
con a quién elegimos para representar estos ministerios. No debe desaparecer de ningún modo, ¿no? Quizá cambiar de nombre, qué sé yo, ¿ya? Para que sea un poco más inclusivo, ¿no? Pero no debe desaparecer, al contrario, ¿no? Hay que reestructurar, ¿no? Sus bases, sus fundamentos, ¿ya? Y hacer que verdaderamente se desarrolle pues un trabajo articulado, ¿no? Ya articulado y que llegue, que sea expansivo, ¿no? En serio, ¿ya? Entonces, pero si nosotros nos quedamos pues con los brazos cruzados, eso nunca va a pasar, ¿no? Entonces, siempre somos nosotros, siempre he dicho eso, agentes de protesta, ¿no? De protesta, y debemos alzar nuestra voz, pues, ¿no? Para que esto cambie, ¿no? Y que realmente en estas instituciones estén las personas idóneas para el cargo, ¿no? Es decir, los especialistas, ¿no? Los especialistas. Entonces, eso se debe acabar, por ejemplo, ¿no? La argolla, ¿no? La argolla, ¿ya? Que nos hace mucho daño, ¿no? Porque desde ahí empieza la corrupción, ¿no? De ahí empieza la corruptela, ¿no? Si yo no entiendo nada, pues, de economía, ¿qué hago yo en un ministerio de economía? O sea, no voy a entender a las personas de ahí. Si yo no entiendo nada de cultura, si para mí ver un cuadro y cuando lo veo, pues no me dice nada, no me llama la atención. Si cuando yo veo, pues, un libro, una novela, la tiro por ahí, ¿no? Porque hay gente es así, ¿no? Agarra un libro y lo tira por ahí porque es algo inservible, ¿no? ¿Ya? Si a mí no me conmueve ver un libro así, ¿no? ¿Qué hago yo, pues, en el Ministerio de Cultura? ¿Qué hago yo como gestor de lectura, ¿no? Y hay gente, ¿no? Que es gestora de lectura, ¿sí, no? ¿Ya? Pero no les gusta leer, ¿no? Además, no han leído absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo ahí, no? ¿Qué hago yo ahí, no? Exacto, tienes muchísima razón. Exacto, Max, exacto. Y ahí nos pasa en la Biblioteca Nacional también. Una persona que desconoce completamente el tema está como jefe de la Biblioteca Nacional. Increíble, realmente, de cabeza en el país. Sí, pero yo creo que tenemos un sueño. Yo a veces digo, tengo un sueño, y el sueño es de a poquitos sembrar el cambio, ¿no? Entonces, tenemos que trascender, de alguna manera llegar al público, y Biblioqué se presta para ello, ¿no? Justamente trascender y llegar a muchos, de poquitos, y esto se va haciendo más grande poco a poco, ¿no? Entonces, sí, efectivamente coincido mucho con ustedes, y qué bonito sería que en cuanto a lo que mencionaba por ahí también Eduardo, respecto a las editoriales, qué bueno sería el apoyo también a las editoriales independientes, ¿no? ¿Te imaginas? Tantos peruanos podrían prácticamente hacerse más conocidos. Max sería muy conocido, de verdad, porque también sus obras son geniales, al igual que Eduardo. Entonces se harían más conocidos, los chicos los leerían, ellos podrían ser, ¿cómo te puedo decir? Tendrían un montón de seguidores, ¿no? Más de los que ya tienen, claro, porque ya he visto ya su fanpage también, entonces de cada uno. Entonces, sí, podría darse de ese modo, pero ese sueño no puede quedarse simplemente en sueño. Tenemos que vertir las realidades, así que empecemos de poco. Bien. Paul, ¿algo más por ahí? Claro que sí. Vamos cerrando. Agradecerles muchísimo por la participación el día de hoy. Esperamos también tenerlos próximamente. A quienes nos ven, decirles que estamos nosotros aquí para apoyarlos con el tema que ustedes quieran. De repente el tema que ustedes quieran tocar, abordar, lo pueden poner en la caja de comentarios. En los próximos programas podemos traer a personas que sepan del tema para que nos puedan explicar un poco y así poder desarrollar y crecer en conjunto. Así es. Sí. Si tienen algunos temas, y por cierto, antes de que nos vayamos, Paul, recordemos que tenemos a Vivir Sin Enterarse, en este caso, que nos está dando un apoyo inmenso, y por aquí tengo el libro que va a ser sorteado ya la próxima semana, ¿sí? De Juan Ramírez Ruiz. Entonces, leo un poquito, porque justamente Juan Ramírez Ruiz, como les decía al inicio, él prácticamente se fue encontrado y bueno, fue declarado como un NN. Vamos, ellos quieren saber quién es el hombre. Es así más o menos parte de la página 73 del libro, que un trozo de piel de planta de pie de hombre ha sido encontrado en los abetos Salamanca. Como el trozo ha sido examinado en los laboratorios, médicos y expertos en identificación tratan de reconstruir las huellas.
que hace 3 años hicieron eso con una mujer victimada entre los maizales y sin que sepa por qué la mataron. Como un trozo de piel de planta parece suficiente. Ellos quieren saber quién es ese hombre, que claro, lamentablemente ya está muerto. Bien, así que la próxima semana estaremos sorteando este libro. Así que coméntenos, compartan, difundan la información, difundan. Eso es muy importante también para nosotros. Después. Claro que sí, y en nombre de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú y el Centro de Investigación en Bibliotecología, Gestión, Educación y Cultura, agradecemos a nuestros invitados muy especiales el día de hoy, esperando que continúen los éxitos en su trayectoria profesional y personal. De igual manera expresamos nuestro reconocimiento a todos ustedes que nos ven y nos siguen a través de nuestras redes sociales. Así es, muchas gracias Max, muchas gracias Eduardo, Muchas gracias, de verdad. sí. Sí, Gracias también a ustedes. saben que esta es su casa y lo otro, ¿no, Max? Cuando tú nos digas, ya estamos sacando yo quiero ser la espectadora de verdad de la obra que vas a sacar, porque fue que es genial y ya más o menos... Sería un honor. Sí, de verdad. Sería un honor. A ti, a Paul, tenerlos ahí como espectadores, ¿no? Y bueno, compartir, ¿no? Compartir sobre todo esto. Yo me mimetizo mucho, ¿ah? Qué bueno, qué bueno. Y Eduardo, este 28 de julio con los ojos de Angélica. Estamos el 28. Este 28 estamos ahí en expectativa. Cordialmente invitados. Paul y Mireia. Tenemos ahí, Eduardo. Muy agradecido, Eduardo. Muy agradecido. Gracias. Bien, no se olviden que en los próximos programas seguiremos contando con destacados profesionales, como el día de hoy tuvimos a Max y a Eduardo. Bien, y si no quieren perderse ninguno de nuestras próximas transmisiones, estén atentos al fanpage de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Esto fue Buenas noches. Buenas noches.